y ritmos biológicos. ¿Sí? En la clase, en el video anterior, vimos una descripción general de las fases del sueño medida a través de un electroencefalograma. ¿Sí? Repasando un poco el video anterior, podemos decir que el sueño generalmente se considera un estado y no, ¿sí? Es una conducta. Las fases del sueño no REM van de la 1 a la 4 y nos damos cuenta de los cambios por la actividad del electroencefalograma. Tenemos el sueño de ondas lentas, que son las fases 3 y 4, que incluye las fases más profundas. ¿Sí? El estado de alerta, en el estado de alerta de la vigilia podemos observar una actividad beta de entre 13 y 30 Hz desincronizada cuando estamos atentos o alertas a algo o muy concentrados. ¿Sí? También cuando en estado de vigilia podemos encontrarnos en un estado de relajación o adormecimiento. Ya vamos a tener una actividad cerebral que se llama de ondas alfa, que va de 8 a 12 Hz. ¿Sí? Y cuando se acaban estos periodos de vigilia y comenzamos a dormirnos, entramos en la fase 1 del sueño, que contiene periodos alternados de actividad alfa, actividad rápida y regular, actividad tita. ¿Sí? Acá aparece la actividad tita, que va entre 3,5 y 7,5 Hz. ¿Sí? Después en el electroencefalograma podemos ver la fase 2, que empiezan a aparecer los usos del sueño, que son breves salvas de actividad que aumentan los Hz entre 12 y 14 y ocasionalmente complejos K. ¿Sí? En la fase 3, cuando pasamos a la fase 3, hay aproximadamente entre un 20 y un 50% de actividad de ondas delta, ¿sí? Que son menores a 3,5 Hz, y en la fase 4 ya hay más de un 50% de esta actividad delta. ¿Sí? La actividad delta aparece mezclada con ondas lentas bifásicas de menos de 1 Hz, que comienzan por un estado de disminución de la actividad a que le sigue después un estado breve de aumento de la actividad. Unos 90 minutos después de que se acabó todo este ciclo de sueño, comienza a aparecer el sueño REM. ¿Sí? El sueño REM y el sueño de ondas lentas así se van a ir alternando en el transcurso de toda la noche y formando ciclos que duran alrededor de 90 minutos. ¿Sí? En el caso del sueño REM, recordemos que dijimos que el electroencefalograma es desincronizado porque hay reactividad a los estímulos externos, hay una atonía muscular, hay actividad del aparato genital y hay sueños. ¿Sí? La actividad mental puede acompañar al sueño de ondas lentas también, pero la mayoría de los sueños de características narrativas que podemos contar como una historia ocurren generalmente en el sueño REM. ¿Sí? Bueno, esto lo que describimos en el video anterior sería como lo que pasa como una actividad fisiológica normal o esperable. ¿Qué pasa cuando hay trastornos del sueño? ¿Sí? Los trastornos del sueño pueden tener una repercusión muy importante en la calidad de vida de las personas. ¿Sí? De todas maneras también nos pueden afectar, a pesar de que nos afectan en el ciclo de sueño, nos afectan cómo nos sentimos cuando estamos despiertos. ¿Sí? Por eso hay tantas consultas al psiquiatra y al médico clínico por temas de insomnio. ¿Sí? Bueno, hablando de insomnio, ese va a ser el primer trastorno que vamos a ver. Básicamente es una dificultad para quedarse dormido, dormido en la cama o por otro lado, cuando se despierta la persona durante la noche, le cuesta volver a retomar el sueño. ¿Sí? Es uno de los pocos problemas clínicos que el médico trata sin poder tener una prueba clínica objetiva de que existe el insomnio. ¿Sí? Porque la mayoría de las personas que van a consultar con una queja subjetiva por insomnio subestiman la cantidad de tiempo que duermen realmente. ¿Sí? Y bueno, y es ahí cuando el médico les da un medicamento, ¿sí? Y totalmente por la opinión del paciente, por lo que dice el paciente. ¿Y qué pasa con los fármacos para dormir? La finalidad de los fármacos para dormir generalmente ha sido ayudar a las personas a que concilien el sueño, a que puedan dormir. ¿Sí? Y por ahí, si nos ponemos a pensar,
En realidad, ¿para qué sirve el sueño? Para que la persona esté más despejada al día siguiente, ¿sí? Para eso descansamos. Si no dormimos, al otro día estamos mal, si nos sentimos agotados, queremos dormir. Entonces, de alguna manera, el objetivo es que la persona esté despejada al día siguiente, y ese debería ser el objetivo principal de los medicamentos para poder dormir, ¿sí? La valoración realista de un fármaco para dormir debería hacerse más que nada durante la vigilia del día siguiente, y no si la persona se puede dormir rápido, por ejemplo, ¿sí? Hoy en día sí, ya se están elaborando fármacos de ese tipo, ¿sí? Pero pongámonos a pensar, si un fármaco hace que la persona duerma bien, pero que al otro día te da resaca, te sentís confundido, hay dificultades para concentrarse, que pasa con la mayoría de los fármacos para el sueño, es peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? Entonces, bueno, hay que valorar mejor para qué queremos el fármaco, y si realmente sirve que la persona duerma toda la noche, si al otro día va a seguir somnolienta y poco concentrada, ¿sí? La privación crónica del sueño puede dar lugar a problemas de salud graves, ¿sí? Aumenta muchísimo el riesgo de la obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Un tipo específico de insomnio se debe a la dificultad de dormir y respirar al mismo tiempo. Se llama apnea del sueño. A estos pacientes les cuesta respirar cuando duermen, ¿sí? En realidad, muchas personas, generalmente las que roncan, tienen estos episodios esporádicos de apnea durante el sueño. ¿Qué es lo que pasa acá? El nivel de dióxido de carbono en sangre, por la imposibilidad de respirar, estimula quimiorreceptores, o sea, neuronas que detectan que el dióxido de carbono está demasiado alto y provocan que la persona se despierte, ¿sí? Las personas que padecen apnea se sienten somnolientas y aturdidas durante el día. Esto que hablábamos de que los trastornos en el sueño repercuten en la vigilia, ¿sí? Tiene tratamiento esto en muchos casos. Como generalmente se debe a la obstrucción de las vías respiratorias, se puede corregir mediante procedimientos quirúrgicos o aliviándose mediante un dispositivo que se coloca a la persona en la cara y le proporciona aire, ¿sí? Bueno, el siguiente trastorno, que es el más complejo y es el que tiene que ver con la actividad de aplicación que les había dado, es la narcolepsia, ¿sí? La narcolepsia es un trastorno neurológico que es caracterizado por episodios de sueño, ¿sí? O alguno de los componentes del sueño que vimos en el video anterior, en momentos inapropiados, ¿sí? Descontextualizado. Tiene muchos síntomas. El principal síntoma son las crisis de sueño, que es una necesidad irresistible de dormir en cualquier momento, ¿sí? Puede suceder sobre todo en circunstancias aburridas o monótonas. Dura aproximadamente entre 2 y 5 minutos y la persona se despierta despejada sin ningún problema, ¿sí? Otro de los componentes muy importantes, que es el que ya vimos en el trabajo y ustedes tienen que haber investigado sobre él, es la cataplegia, ¿sí? Que es una cantidad o un grado variable de debilidad muscular. Digamos que la persona de alguna manera está consciente, ¿sí? Pero no puede mover el cuerpo. Esto puede pasar unos cuantos segundos o varios minutos. Es un fenómeno del sueño REM, ¿sí? Que es la atonía muscular, como lo vimos en el video anterior, que se produce en un momento inapropiado, ¿sí? La pérdida del tono muscular se debe, como vimos en el video anterior, a una intensa inhibición de las neuronas motoras, ¿sí? de las neuronas que permiten el movimiento, ¿sí? Entonces la persona puede continuar respirando, puede controlar movimientos oculares, ¿sí? Pero los movimientos corporales no los puede controlar, entonces cae al piso, ¿sí? Por lo general se puede desencadenar por una reacción emocional fuerte o por un esfuerzo físico brusco. Esto no es que sea psicológico, ¿sí? Esto es bastante fisiológico. De hecho, vamos a ver cómo interviene la amígdala en esto, y en especial si esta reacción emocional fue por un estímulo que sorprenda al paciente, que el paciente lo ha recibido de forma desprevenida, ¿sí? Después tenemos la parálisis del sueño.
¿sí? La parálisis del sueño REM a veces se infiltra en la vigilia, o sea, la cataplejía, pero en un momento en el que no representa un peligro físico, así como estar haciendo alguna actividad en particular, sino justo antes de que comience o termine el sueño normal, cuando la persona está en la cama, ¿sí? A muchos les tiene que haber pasado. Esto se llama parálisis del sueño y es una incapacidad de moverse justo antes de que comience el sueño o al despertarse por la mañana, ¿sí? También tenemos por último las alucinaciones hipnagógicas, que es cuando la actividad mental propia del sueño REM, o sea, de nuestros sueños, irrumpe durante la parálisis del sueño. Es decir, la persona va a tener sueños mientras estamos despiertos, paralizados, ¿sí? Esas son las alucinaciones hipnagógicas. Este trastorno de la narcolepsia es hereditario, ¿sí? Parece que por un lado se puede relacionar con un gen que se encuentra en el cromosoma 6, creo que era. Bueno, se puede ver una mutación a este gen específico. ¿Y qué pasa por la mutación de este gen? Un receptor del neurotransmisor que se llama hipocretina, que lo van a encontrar también como orexina, más adelante lo vamos a nombrar como orexina, bueno, altera el receptor, ¿sí? Esta hipocretina se llama porque viene del hipotálamo, o sea, es un neurotransmisor que es segregado por el hipotálamo lateral y se encuentran los somas celulares de las neuronas, se encuentran ahí en el hipotálamo lateral. Tiene mucho que ver, ya lo vamos a ver, con la ingesta de alimentos y el metabolismo. Pero bueno, en este caso tiene una función esencial en los efectos fisiológicos y conductuales, ¿sí? La hipocretina tiene dos receptores, tiene un receptor A y un receptor B. Vamos a ver que la mutación responsable de la narcolepsia implicaría de alguna manera el receptor B, ¿sí? Después hay otra forma en la que puede aparecer la narcolepsia y es cuando se destruye el sistema orexinérgico, o sea, de estas neuronas, ¿sí? Empieza a producir el síntoma de la narcolepsia. ¿Cómo se puede medir la orexina? A través del líquido cefalorraquídeo. Si se puede realizar una punción lumbar, extraer líquido cefalorraquídeo y ver la presencia o ausencia de orexina en este lugar, ¿sí? Porque hay trastornos hereditarios que hacen, un trastorno en particular que hace que el sistema inmunitario ataque y destruya las neuronas que segregan orexina, ¿sí? Así que los pacientes con narcolepsia pueden o no tener receptores o ocasionar un problema en los receptores B de manera hereditaria, ¿sí? Pero si no pasa esto, pueden adquirir después narcolepsia más adelante, porque durante la adolescencia el sistema inmunitario puede afectar estas neuronas y comenzar a manifestarse los síntomas de la narcolepsia. Otra opción también es una mutación, ¿sí? En la producción del receptor B, y otra mutación de manifestación temprana de la narcolepsia sería una alteración genética en el gen responsable de la producción de la orexina, o sea, ya no habrían alteraciones en el gen ni destrucción de las neuronas orexinérgicas, sino que directamente habría una alteración para la producción, no se podría producir orexina, ¿sí? Hay un tratamiento asintomático para la narcolepsia, con fármacos, generalmente se puede tratar. Las crisis del sueño disminuyen mucho con estimulantes como el metilfenidato, ¿sí? que es un agonista de las catecolaminas, ¿sí? Y también los fármacos antidepresivos pueden favorecer, ¿sí? a la actividad serotoninérgica y a la noradrenérgica, y poder disminuir los síntomas de la narcolepsia. Esto se ha visto que en individuos con depresión, pacientes diagnosticados con depresión, hay alteraciones en el patrón del sueño REM, ¿sí? Entonces es lógico que los fármacos que mejoran la depresión supriman los fenómenos del sueño REM, ¿sí? Otro estimulante es el modafinilo, que también hace que aumente la actividad en las neuronas orexinérgicas, ¿sí? Después otro trastorno que tenemos en
en el sueño está el trastorno de la conducta durante el sueño REM, ¿sí? Y después tenemos los trastornos del sueño asociados a las ondas lentas. Con respecto a los trastornos de conducta durante el sueño REM, vamos a ver, como dijimos, que la corteza motora y los sistemas motores subcorticales están muy activos durante la fase REM, pero somos incapaces de movernos, ¿sí? Podemos tener sacudidas ocasionales que nos dan indicio de la intensa actividad de las neuronas motoras, pero no, en general tenemos una parálisis. Si no, seríamos capaces de actuar todo lo que estamos soñando, ¿sí? Y ahí viene el problema. El trastorno de la conducta durante el sueño REM parece ser un trastorno generalmente neurodegenerativo, tiene cierto componente genético, ¿sí? Está bastante relacionado con la enfermedad de Parkinson, porque se denominan patologías sinucleopatías, ¿sí? Que de alguna manera implican la inclusión de una proteína sinucleína en las neuronas en degeneración, ¿sí? También puede deberse a un daño cerebral. En algunos casos los circuitos neuronales troncoencefálicos que controlan los fenómenos del sueño REM se pueden alterar, ¿sí? Entonces básicamente lo que ocurre acá es que la persona representa los sueños, ¿sí? Este trastorno se puede tratar con clonazepam, con benzodiazepina, principalmente con clonazepam, ¿sí? Después tenemos los trastornos asociados al sueño de ondas lentas y pueden ocurrir, vamos a ir viendo que pueden ocurrir ciertas conductas de inadaptación como mojar la cama, que se llama enuresis nocturna, andar dormido, que es el típico sonambulismo, y los terrores nocturnos, ¿sí? La enuresis se puede tratar con métodos de entrenamiento, y los terrores nocturnos generalmente se manifiesta con gritos angustiosos, temblores, el pulso también se acelera. Por lo general no se recuerda nada de lo que ha producido todo este terror, ¿sí? El terror nocturno y el sonambulismo suelen remitir generalmente cuando el niño va madurando, ¿sí? La enuresis, si se trata con métodos de entrenamiento, también obviamente remite, ¿sí? Y también puede aparecer un trastorno de ingesta asociado al sueño, ¿sí? Que de alguna manera la persona se levanta de la cama y busca ingerir alimentos mientras está dormida, ¿sí? Suele responder bien a agonistas dopaminérgicos o al topiramato, que es un fármaco antipiléptico, y puede ser desencadenado por fármacos como el zolpidem, ¿sí? Pero bueno, esos serían los principales trastornos del sueño, ¿sí? Ya en otro video vamos a comenzar a ver más en profundidad las funciones del sueño, pero ahora nos quedamos acá con estos principales trastornos del sueño, tanto del sueño REM como el de ondas lentas.